escuchan bien? Buenas noches, tengan todos Sí, estudiantes, buenas noches. licenciados. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, continuamos con el avance de materia, ¿no? Estamos en el tema de procedimientos de impugnación y recursos constitucionales. Bueno, el día de ayer habíamos visto cuáles son los medios de impugnación en materia tributaria. Conforme a la normativa y a la revisión de los casos que he realizado, según mi experiencia, también tenemos solamente estos medios de impugnación, ¿no? Tenemos impugnación de los actos administrativos de carácter particular, tenemos impugnación de los actos administrativos de carácter general, y tenemos impugnación de los recursos, o de los tributos como tal, ¿no? Habíamos dicho el día de ayer que nos vamos a detener en analizar, en exponer lo que es la parte de la impugnación de los actos administrativos de carácter particular, que son el recurso de alzada, el recurso jerárquico, la demanda contencioso administrativa, la demanda contencioso tributaria y la acción de amparo constitucional, ¿no? Que son los mecanismos que generalmente los contribuyentes activan al momento de la emisión de un acto administrativo por parte de la administración tributaria que vulnera algún interés legítimo por parte del contribuyente, ¿no? Bueno, posteriormente hemos visto cuáles son cuál es la importancia de la jurisprudencia en los medios de impugnación tributaria, ¿no? Jurisprudencia entendida como aquel conjunto de fallos emitidos por los altos tribunales de justicia que tenemos, ¿no? En nuestro sistema normativo o nuestro sistema judicial tenemos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Estos dos altos tribunales, decimos altos porque no tenemos otro tribunal que esté por encima de estos, emiten fallos, emiten resoluciones que resuelven controversias en diferentes ámbitos, ¿no? El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete y defensor de la Constitución Política del Estado, y el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo intérprete de la normativa reglamentaria, o sea, la normativa que está por debajo de la Constitución Política del Estado. Entonces, hemos visto los efectos y la importancia que tiene para los medios de impugnación la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ¿no? Hemos visto la vinculación vertical, en este caso, cómo los jueces inferiores tienen la obligación de considerar y de conocer también, ¿no?, los fallos emitidos por el Tribunal Supremo, ¿no? Y la vinculación horizontal que se refiere a que dentro de nuestro sistema, dentro de la estructura, la Sala Social Primera, en el caso tributario, tiene la obligación de conocer y de respetar también los fallos que emite la Sala Social Segunda, ¿no? También hemos visto la importancia o el respaldo que tiene la jurisprudencia, que es básicamente respetar el principio o el derecho de igualdad en su vertiente procesal, es decir, que no puede fallar de diferente forma ante hechos similares, ¿no? Esa es la lógica de la jurisprudencia o de los fallos emitidos por los altos tribunales, es decir, ante un hecho similar no puede existir sentencias que resuelvan la controversia de manera diferente, ¿no? Si hay una misma controversia por un tema de seguridad jurídica o un tema de certeza en la resolución del conflicto, la solución debiera tener un mismo matiz, ¿no? Hemos visto las técnicas que se tienen que aplicar para citar jurisprudencia. Básicamente para citar jurisprudencia se tiene que citar un precedente que tenga relación o similar analogía en los hechos, ¿no? Y que esté vigente actualmente. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia también puede cambiar en el tiempo, al igual que las normas, ¿no? Las normas no son eternas, no son inmutables, y con el paso del tiempo pueden ir cambiando. Hemos visto también qué valor le otorga la autoridad de impugnación tributaria a los precedentes que emite, ¿no? Dentro del esquema de impugnaciones que estamos viendo,
Un aspecto muy importante es las decisiones que emite la autoridad de impugnación tributaria, que no se denominan jurisprudencia, se denominan precedentes administrativos, ¿no? La autoridad de impugnación tributaria que resuelve controversias en materia tributaria no emite jurisprudencia, emite precedentes administrativos, ¿no? La autoridad señala en sus fallos, en diferentes de sus fallos, ¿no? Que los precedentes administrativos no tienen el carácter de vinculante, es decir, no son obligatorios, y eso es correcto, ¿no? eh, pero se consideran un criterio orientador para resolver controversias, ¿no? Básicamente eso. El valor de los precedentes judiciales por parte de la autoridad de impugnación tributaria también, este es un concepto que personalmente no comparto, por puesto que los fallos que emite el Tribunal Supremo, ¿no? Son criterios orientadores de interpretación de la norma, ¿no? Y además el Tribunal Supremo es la autoridad que tiene competencia o la última palabra respecto a la interpretación de la norma tributaria, ¿no? La autoridad de impugnación tributaria, cuando un contribuyente o la propia administración tributaria cita jurisprudencia en sus memoriales para argumentar sus fundamentos, ¿no? O para respaldar sus argumentos, señala, bueno, pues simplemente que este criterio de los precedentes judiciales no son fuente del derecho tributario. Pero sin embargo, estos criterios de interpretación no se los cita como criterios, como fuente del derecho, sino simplemente como criterios de interpretación de la norma, ¿no? Bueno, hemos visto también estos temas, la jurisprudencia como tal, o los fallos que emite el Tribunal Supremo no son inmutables en el tiempo, y bueno, pueden ir modificándose, ¿no? Y la autoridad que conozca un precedente judicial, bueno, pues tiene la obligación de considerarlo, bajo el principio de igualdad. Pero en el caso de que vaya a apartarse de este conocimiento, también tiene la obligación de fundamentar por qué, ¿no? Es decir, una autoridad judicial y la propia autoridad de impugnación tributaria pueden apartarse del conocimiento de una jurisprudencia, ¿sí? Pero tienen la obligación de sustentar, fundamentar por qué se van a apartar, ¿no? También habíamos visto algunos ejemplos de la jurisprudencia, hemos visto cambios de línea jurisprudencial, cómo el Tribunal Supremo entiende entiende la aplicación de la norma, no, porque eso es lo que nos interesa, cómo se aplica la norma. Pues el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus fallos, tiene diferente tipo de interpretaciones respecto a la normativa que se aplica, ¿no? Hemos visto cambio de línea jurisprudencial, como la orden de acuerdo al artículo 62 del Código Tributario, bueno, solamente de una interpretación o de una lectura gramatical del artículo 62, solamente la orden de fiscalización tendría el efecto suspensivo del cómputo de la prescripción, ¿no? Y el Tribunal Supremo había señalado en un inicio, ¿no?, en diferentes fallos, que la orden de verificación tiene los mismos efectos que la orden de fiscalización, es decir, suspenden el cómputo de la prescripción. Pero posteriormente el propio tribunal, ¿no?, modifica su entendimiento, es decir, cambia de línea jurisprudencial al señalar, bueno, la orden de verificación tiene un alcance, la orden de fiscalización tiene otro alcance, entonces, de acuerdo a una interpretación más estricta, gramatical de la norma, no solamente la orden de fiscalización interrumpe el cómputo de la prescripción. Un ejemplo. También hemos visto otros ejemplos respecto a la aplicación del principio del derecho a la igualdad en algunas situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, a la cesión de derechos grabados por el IVA y el IT, ¿no? La televisación del Mundial de Fútbol está alcanzado por el IVA, está alcanzado por el IT. Bueno, hay un criterio que señala que está alcanzado por el IVA y el IT, y hay otro criterio, o diferentes criterios, diferentes fallos emitidos por el Tribunal Supremo que establecen que solamente está alcanzado por el IT, ¿no? Porque la cesión de derechos no se puede asimilar a una prestación de servicios, es decir, un hecho generador del IVA, ¿no? Entonces, ante la emisión de un fallo que va en contra del criterio uniforme, es decir, de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo, entonces lo que corresponde es activar lo que es la acción de amparo constitucional, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional va a revisar, va a verificar si este fallo
como tal, este fallo, el Auto Supremo 220, no está vulnerando lo que es el principio y el derecho a la igualdad en su vertiente procesal, ¿no? Y para apartarse, obviamente, de este criterio, de diferentes fallos que establecen que solamente la cesión de derechos está grabado por el IT, tienen la obligación de fundamentar por qué, ¿no? Entonces, este Auto Supremo, el 220, se dejó sin efecto, es decir, ya no surte efectos jurídicos, no es válido, y se tiene que emitir otro Auto Supremo, el Tribunal Supremo tiene que emitir otro Auto Supremo que considere los precedentes judiciales, perdón, o la jurisprudencia emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Lo propio ocurre en este otro caso respecto a la exención del IT en el tema del batallón de seguridad privada de la policía, ¿no? Les había comentado en la anterior clase que existe una sentencia, la 77-2017, que tiene un criterio diferente, ¿no? Respecto a diferentes sentencias, la 111, la 104, la 112, ¿no? Tres sentencias que establecen un criterio uniforme, jurisprudencia, señalando que esta actividad que tiene, privada que tiene el batallón de seguridad de la policía, sí está alcanzado por el IT, no está exento, ¿no? Y este otro fallo, qué sé yo, tal vez un poco aislado, por parte del Tribunal Supremo, que establecen que al ser parte de una institución pública, están exentos del pago del IT, ¿no? Entonces, nuevamente, este criterio no es uniforme, es decir, no está respetando lo que es la jurisprudencia. Bueno, el día de ayer habíamos quedado en esta parte y tal vez alguien tiene alguna consulta, algún comentario que hacer. Bueno, nadie, entonces continuemos, ¿no? Cualquier momento, por favor, si tienen alguna duda respecto a lo que estamos avanzando, por favor, pueden hacer uso de la palabra. Adelante habíamos visto, más atrás, perdón, habíamos visto qué tipo de impugnaciones tiene el contribuyente establecidas en la normativa, ¿no? Ante un acto administrativo de carácter particular, una resolución administrativa, una resolución sancionatoria, una resolución determinativa, ¿no? Un acto administrativo que establezca deuda en contra del contribuyente, una sanción que establezca la administración tributaria en contra del contribuyente, o una resolución que rechace alguna petición del contribuyente. Entonces, el contribuyente, si considera que esa decisión por parte de la administración tributaria es contraria a sus intereses, o de alguna forma vulnera algún principio, derecho o garantía del contribuyente, entonces tiene los mecanismos para poder impugnarlos, ¿no? Para poder reclamar ante una autoridad diferente la decisión emitida por la administración tributaria. Entonces tenemos dos vías de impugnación, ¿no? El recurso de alzada o la demanda contencioso tributaria, ¿no? La elección del recurso de alzada implica la renuncia a la demanda contencioso tributaria, es decir, un contribuyente no podría interponer o activar las dos vías de impugnación. Veamos el recurso de alzada, que es el más importante de acuerdo a las características del curso. ¿Por qué les digo es el más importante de acuerdo a las características del curso? Porque había consultado el día de ayer si había algún colega abogado y me habían comentado que no. El recurso de alzada tiene características peculiares que diferencian a la demanda contencioso tributaria, y una de las características que nos interesa es que no requiere de la firma de un abogado para la validez de la interposición. Y tampoco requiere de ciertos formalismos que se aplica en la demanda contencioso tributaria, ¿no? Para la interposición de una demanda, para activar en la vía judicial una demanda, se tiene diferente tipo de requisitos. Y vamos a ver el tema del formalismo en el tema de la impugnación en sede judicial, ¿no? Uno de los formalismos, podríamos decir, es
que se tiene que imprimir en una hoja oficio, necesariamente, y con márgenes específicos, ¿no? Por ejemplo, 5.5 en la parte superior, 2 inferior, 2 derecha y 4 izquierda, ¿no? Y tiene que ser la letra número 12. Bueno, son ciertos formalismos que se aplican y necesariamente tienen que contar con la firma de un abogado para la demanda contencioso-tributaria o para cualquier demanda en el ámbito judicial. Sin embargo, en el recurso de alzada no es necesario cumplir con estos formalismos, ¿no? En el recurso de alzada y recurso jerárquico se aplica lo que es el principio de informalismo. Y esto significa que se entiende, ¿no?, que es el administrado o el propio contribuyente el que puede activar este mecanismo de impugnación. Entonces, se deja de lado diferente tipo de formalismos, es decir, el recurso de alzada y jerárquico no es necesario la firma de un abogado, no necesariamente se tiene que imprimir el documento en una hoja oficio, puede ser carta, e incluso se podría hacer a mano alzada, ¿no? Un recurso de alzada jerárquico. La autoridad de impugnación tributaria tiene la obligación de revisar este tipo de impugnaciones, ¿no? Bueno, veamos el concepto de acto administrativo. El día de ayer también les había comentado que el derecho tributario viene de un tronco común, que es el derecho administrativo, ¿no? Entonces, las normas que se aplican en el derecho administrativo, por consecuencia lógica, también se aplican al derecho tributario. En el derecho tributario no tenemos establecidos toda la regulación respecto a la actividad administrativa, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un concepto de acto administrativo, no tenemos plazos específicos para la notificación de un acto administrativo. Esto se regula en la Ley de Procedimiento Administrativo. E incluso el artículo 74 del Código Tributario señala, ¿no?, que ante el vacío normativo se va a aplicar los principios del derecho y también se van a aplicar, qué sé yo, la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Entonces, para ver qué tipo de actos administrativos son susceptibles de impugnación, tenemos que remitirnos necesariamente a la Ley del Procedimiento Administrativo. El artículo 27 de la Ley 2341 señala, ¿no?, se considera acto administrativo toda declaración, disposición o decisión de la administración pública de alcance general o particular, emitido en ejercicio de la potestad administrativa normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente ley que produce efectos jurídicos sobre el administrado, ¿no? Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, ¿no? El acto administrativo como tal es una manifestación de voluntad unilateral por parte de la administración tributaria, ¿no? Es como la administración tributaria emite sus pronunciamientos, ¿no? Y generalmente los actos administrativos generalmente se los emite de forma escrita, ¿no? Alguna vez algún docente nos comentó que el acto administrativo podría ser, se emana por parte de los funcionarios públicos, evidentemente el acto administrativo. Por ejemplo, el barita que establece sus direcciones respecto a los vehículos, el alto y demás, también se consideran actos administrativos como tal, ¿no? Pero son actos administrativos de carácter oral, ¿no?, o corporal que realiza. Pero bueno, lo que nos toca ver son actos administrativos escritos, ¿no?, que también producen efectos jurídicos, ¿no?, y que son manifestaciones de voluntad por parte de la administración tributaria. Entonces, el acto administrativo tiene particularidades específicas, tiene elementos constitutivos que van a conformar el acto como tal, ¿no? El artículo 28 de la Ley 2341, de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo. Y si hablamos de elementos esenciales del acto administrativo, es decir, nos referimos a elementos que no pueden faltar dentro de la manifestación de voluntad de la administración pública en general y de la administración pública de carácter particular, lo que nos interesa ver, ¿no? Y esto obviamente tiene su lógica porque vamos a ver que muchos de los fallos que emite el tribunal o la autoridad de impugnación tributaria y también el Tribunal Supremo de Justicia verifican que
la administración tributaria haya cumplido con los elementos esenciales del acto administrativo. Por ejemplo, la competencia, ¿no? La competencia radica en la facultad que tiene una autoridad como tal para emitir criterios respecto a determinadas temáticas. O la autoridad de impugnación tributaria tiene competencia para resolver problemáticas o recursos de alzada, recursos jerárquicos, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales tiene competencia ¿para qué? Para emitir actos administrativos que vayan a establecer, qué sé yo, el cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes respecto a impuestos de carácter nacional, ¿no? La Aduana Nacional de Bolivia también tiene competencia específica para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias de tributos aduaneros, ¿no? Es decir, cada administración tributaria, y tenemos diferentes administraciones tributarias, tienen competencia específica para emitir actos administrativos respecto a su competencia, ¿no? Y más aún, cada administración pública tiene competencia específica para emitir actos administrativos de acuerdo a su competencia, ¿no? La causa respecto al acto administrativo, ¿cuál es el origen para emitir el acto, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación anterior, es decir, los antecedentes, para que surja el acto administrativo correspondiente? Por ejemplo, la causa en el procedimiento de determinación para los actos administrativos dentro del procedimiento de determinación es el trabajo de inteligencia fiscal que realiza la administración tributaria cuando advierte que un contribuyente con probabilidad no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Precisamente porque existen ciertos indicios de acuerdo a la información que tiene la administración tributaria de que el contribuyente con probabilidad no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias correctamente, entonces es la causa para que se inicie el procedimiento de determinación. Siguiendo con el ejemplo, el objeto del procedimiento de determinación va a ser, qué sé yo, en el procedimiento de determinación podría ser el IVA, el IT, el IUE de determinada gestión, ¿no? O el IVA y el IT de determinados meses de determinada gestión también, ¿no? Tiene que identificarse cuál va a ser el objeto por el cual se va a emitir el acto administrativo, ¿no? El procedimiento, bueno, el procedimiento es un conjunto de actos concatenados entre sí que tienen una finalidad, es decir, todos los actos administrativos, o generalmente todos los actos administrativos tienen un procedimiento, es decir, un antecedente anterior. En el procedimiento de determinación tenemos un procedimiento, la orden de verificación o fiscalización, la vista de cargo y finalmente la resolución determinativa. El fundamento se refiere a la normativa que respalda el acto administrativo, ¿no? Todos los actos administrativos o toda la actividad administrativa está conforme a la normativa que tenemos vigente, ¿no? Entonces, el fundamento es ese. Y la finalidad, bueno, pues todos los actos administrativos tienen una finalidad, en este caso podría ser, en el ejemplo que estamos poniendo del procedimiento de determinación, es verificar que el contribuyente esté cumpliendo o no esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias correspondientes, ¿no? Entonces, los elementos del acto administrativo, los esenciales, son la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, el fundamento y la finalidad. Vemos las características del acto administrativo, ¿no? Esta sentencia constitucional, la 107/2003, nos ayuda a entender cuáles son los elementos característicos, ¿no?, del acto administrativo. La estabilidad forma parte del ordenamiento jurídico nacional, es decir, cuando la administración tributaria emite un acto administrativo, este acto administrativo o esta manifestación de voluntad ingresa al tráfico jurídico, se dice, ¿no? Es decir, es como una norma, es como una ley específica que va dirigido a un contribuyente o a diferentes tipos de contribuyentes o administrados, ¿no? Se considera que este acto administrativo está fundado en la presunción de legitimidad, ha sido emitido con todas con el cumplimiento de la norma administrativa, norma tributaria. Entonces, básicamente, la única forma de revocar un acto administrativo o anular o dejar sin efecto un acto administrativo es a través de la impugnación.
Bajo el principio de buena fe se considera que la actuación de la administración tributaria es, o a través de los actos administrativos, es estable, ¿no? La impugnabilidad, una característica del acto administrativo, ¿no? Es decir, que todos los contribuyentes, todos los administrados, ¿no? Estamos viendo de carácter general el acto administrativo, no necesariamente de carácter particular en materia tributaria. Los actos administrativos que emite la administración pública, la administración tributaria, pueden ser impugnables, es decir, se pueden reclamar a través de una persona, un contribuyente o un administrado que considere que el acto administrativo le vulnera algún interés legítimo, ¿no? La legitimidad respecto al acto administrativo, es decir, se presume que la administración tributaria ha cumplido con todos los formalismos establecidos en la ley y por tanto se presumen válidos, ¿no? Este principio de legitimidad tiene su justificativo en el sentido de que si no existiera este principio, toda la actividad administrativa tendría que estar sujeto a un control, ¿no? Y es decir, no todos los actos administrativos, bueno, en realidad todos los actos administrativos están sujetos a control del órgano judicial, pero no todos los administrados o no todos los contribuyentes activan los mecanismos correspondientes para poder revisar los actos administrativos. Es decir, los derechos como tal, todos tenemos derechos, los contribuyentes, los administrados, las personas tenemos derechos, pero sin embargo estos derechos se deben ejercer, ¿no? Es decir, todas las personas tenemos la facultad de ejercer nuestros derechos, ¿no? Y bueno, pues, y aquí hay un criterio de discriminación también, porque no todos los contribuyentes y no todas las personas pueden ejercer correctamente sus derechos, puesto que necesitan el asesoramiento correspondiente de un profesional idóneo, ¿no? Es decir, si una persona no tiene los recursos suficientes como para poder ejercer sus derechos, lamentablemente no va a poder activar los mecanismos correspondientes. Pero en ese sentido, toda la actividad administrativa se presume legítima, ¿no? Sin embargo, esta presunción puede enervarse o puede oponerse al contribuyente o al administrado a través de la activación de los mecanismos de defensa. No, la ejecutividad es la facultad que tiene o el principio que tiene la administración pública de ejecutar de manera inmediata sus actos administrativos. No, por ejemplo, en el procedimiento de ejecución tributaria, a diferencia de otras legislaciones, por ejemplo, en el Brasil, cuando un contribuyente tiene deuda, la administración tributaria en Bolivia puede, de manera directa, activar los mecanismos para poder recuperar la deuda tributaria. Es decir, solicitar a la ASFI que informe si el contribuyente tiene deuda, si tiene cuentas bancarias y si en esas cuentas bancarias tiene, qué sé yo, depósitos, ¿no? Puede retener esas cuentas y cobrarse automáticamente de esas cuentas sin necesidad de pedir autorización al órgano judicial, ¿no? Puede hipotecar, embargar, qué sé yo, bienes inmuebles, hipotecar, embargar, secuestrar vehículos automotores, ¿no? Diferentes tipos de medidas coactivas establecidas en la norma para la recuperación de la deuda. Y para activar estos mecanismos de recuperación de la deuda, ¿es necesario que la administración tributaria tenga que pedir autorización al órgano judicial? No. Directamente bajo este principio o esta característica del acto administrativo, puede ejecutarlos de manera inmediata, ¿no? A diferencia de en Brasil, por ejemplo, un contribuyente tiene deuda y para solicitar la ejecución, la administración tributaria tiene que acudir o tiene que solicitar la autorización al órgano judicial, ¿no? La ejecución, es decir, en este caso lo que veíamos, la ejecución inmediata en el tiempo y la ejecución, es decir, sin intervención del órgano judicial. Y la ejecutoriedad, la administración pública, en este caso la administración tributaria, puede ejecutar sus propias decisiones, ¿no? Entonces son características del acto administrativo. La sentencia constitucional 249-2012 hace una diferencia entre actos administrativos definitivos, ¿no? Actos de la administración y actos de mero trámite. Es decir, los actos administrativos definitivos devienen de la ejecución de un procedimiento, ¿no? En el ejemplo que podemos poner,
En el procedimiento de determinación, el acto administrativo definitivo va a ser la resolución determinativa, ¿no? La resolución determinativa es el acto administrativo definitivo. El acto de la administración, sí es un acto administrativo, pero la particularidad que tiene es que, bueno, pues antecede al acto administrativo definitivo. En el ejemplo que estamos poniendo podría ser la vista de cargo o la orden de verificación o fiscalización, ¿no? Es un acto de la administración, ¿no? Son los pasos intermedios que suelen dar lugar a la obtención del acto final, ¿no? El acto administrativo definitivo, los actos administrativos susceptibles de impugnación, ¿no? Y el acto de mero trámite, los actos administrativos de mero trámite, la administración pública, la administración tributaria puede emitir diferentes tipos de actos administrativos de mero trámite. Por ejemplo, cuando un contribuyente solicita fotocopias simples, lo que hace la administración tributaria es responderle, ¿no? Y dependiendo si tiene el interés legítimo del contribuyente, puede otorgarle a través de un proveído, la administración tributaria, la autorización para que fotocopie, ¿no? Y eso va a ser un acto administrativo de mero trámite, ¿no? Un proveído en el que autoriza, ¿no? La administración tributaria no necesariamente va a ejecutar o va a activar actos administrativos definitivos, puede ejecutar o puede emitir, perdón, actos de la administración y también en muchas ocasiones, de acuerdo a las solicitudes del contribuyente o al contexto, va a emitir actos de mero trámite. Por ejemplo, el proveído de inicio de ejecución tributaria es un acto administrativo de trámite, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el proveído de inicio de ejecución tributaria es un acto administrativo de trámite? Porque lo único que hace es un acto administrativo instrumental, ¿no? El contribuyente ya tiene una deuda tributaria ejecutoriada que no es susceptible de impugnación. Es decir, es un título de ejecución, ¿no? Ya no se puede modificar esa deuda o sanción. Entonces, lo que hace la administración tributaria es emitir un proveído de inicio de ejecución tributaria en el cual le hace conocer al contribuyente: señor contribuyente, usted tiene una deuda y si no la cancela en el plazo de 3 días, vamos a activar los mecanismos correspondientes para la ejecución de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, este es un acto administrativo de mero trámite, ¿no? Que no revierte o no tiene las características de un acto administrativo definitivo y tampoco de un acto de la administración. ¿Por qué es importante diferenciar un acto administrativo definitivo, actos de la administración y actos de mero trámite? Porque en materia de impugnaciones, por lo menos en sede administrativa ante la autoridad de impugnación tributaria, los actos administrativos que son susceptibles de impugnación van a ser los actos administrativos definitivos, ¿no? Y vamos a corroborar esta afirmación con la normativa expuesta en el Código Tributario. En el Código Tributario, los artículos que se ha puesto a consideración para que ustedes lean, estudien, revisen para el control de lectura, bueno, el artículo 143, 144, el 195 y adelante, ¿no? Básicamente establecen cuál es el procedimiento de impugnación en materia tributaria. Y uno de los aspectos importantes que verificar en materia de impugnación, en materia tributaria, en el recurso de alzada es qué actos administrativos definitivos son susceptibles de impugnación, ¿no? Bueno, a ver, veamos. El artículo 143, si es que no me equivoco, señala, ¿no? El artículo 143, ¿no? Y el 195. Sí, efectivamente. El 143 establece y delimita qué actos administrativos son susceptibles de impugnación a través del recurso de alzada, y el artículo 4 de la ley 3092 establece que también complementa qué actos administrativos son susceptibles de impugnación. Pone, ¿no? La resolución determinativa es un acto administrativo susceptible de impugnación,
¿no? Dentro de las facultades que tiene la administración tributaria, bueno, pues la principal facultad va a ser verificar, investigar que el contribuyente esté cumpliendo correctamente con su obligación tributaria material, ¿no? Para verificar dicho extremo, bueno, pues inicia un procedimiento de determinación. Entonces, la resolución determinativa es el acto administrativo principal por el cual el contribuyente podría impugnar, podría reclamar. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo o no estaría de acuerdo con la determinación de la deuda, por diferentes motivos, ¿no? La resolución sancionatoria, ¿no? Hemos visto, el contribuyente tiene dos obligaciones, material y formal. El incumplimiento de las obligaciones tributarias material y formal, ¿no? Representa o tiene como consecuencia el inicio de un procedimiento sancionador. La resolución sancionatoria, bueno, pues también es un procedimiento que tiene como consecuencia o puede ser susceptible de impugnación. No podría ser la resolución sancionatoria producto de la del no pago de una declaración jurada, de no presentación del libro de compras y ventas, la no emisión de facturas, qué sé yo. Hay diferentes tipos de obligaciones formales. Y hablamos de obligaciones formales porque el incumplimiento de estas obligaciones formales representa eh, el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, ¿no? Veamos las solicitudes de exención. El contribuyente, bueno, pues muchos contribuyentes tal vez podrían estar dentro de las actividades que realizan, ¿no? Podrían estar dentro del alcance de una exención. Podrían ser las fundaciones, ¿no? Por ejemplo, las fundaciones que no tienen una finalidad lucrativa y que para gozar de la exención, bueno, en sus estatutos, de acuerdo a la normativa emitida tributaria, tendrían que señalar dentro de sus estatutos que el patrimonio de la fundación en el momento de la liquidación no vaya a repartirse entre los asociados, que se liquida la fundación, que sé yo, se va, si no hay, que sé yo, se va a ceder o se va a donar ese patrimonio a una entidad de similares características, o se va a ceder al Estado, y que no tenga actividades financieras, ¿no? De intermediación financiera, que sé yo, este cumplimiento de requisitos que tienen que tener y tiene que estar establecido en su acta de constitución. La administración tributaria verifica, ¿no? Y el contribuyente que quiere beneficiarse de esta exención tiene la obligación de cumplir. Entonces, en el caso de que el contribuyente no cumpla con estos requisitos, entonces puede emitir un acto administrativo que va a rechazar la solicitud de exención. Es decir, esta solicitud de exención, el rechazo de esta solicitud de exención tributaria es susceptible de impugnación a través de el recurso de alzada, el recurso jerárquico, ¿no? La repetición. Producto del pago indebido o pago en exceso efectuado por el contribuyente, ¿no? Si el contribuyente advierte que efectivamente ha pagado una deuda de manera indebida por un concepto que no debía pagar, o ha pagado en demasía, o ha pagado por demás una deuda tributaria, entonces podría solicitar ante la administración tributaria la devolución, ¿no? Es decir, la repetición del pago del impuesto. Para ello, obviamente, tiene que cumplir con determinados formalismos y, bueno, tiene que demostrar que efectivamente no, o ha pagado de más o en demasía o por un pago indebido. Entonces, la administración tributaria va a verificar y emitir una resolución administrativa. Esta resolución administrativa no necesariamente tiene que aceptar la solicitud del contribuyente, podría rechazar. Y en el caso de que rechace, bueno, pues es susceptible de impugnación, ¿no? Las resoluciones que exijan restitución de lo debidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, ¿no? Aquí vemos el principio de neutralidad impositiva, ¿no? Para exportadores. Generalmente los exportadores no comercializan en mercado interno, ¿no? Es decir, todo lo que producen, o general, mucho de lo que producen lo exportan, ¿no? Es decir, no generan débito fiscal. Generan crédito fiscal por las compras que realizan en el mercado interno, pero por las exportaciones, porque lo van a vender en un territorio que no es el boliviano,
entonces no van a generar débito fiscal. Entonces, ¿qué pasa con su crédito fiscal? ¿No? Bajo un principio de neutralidad impositiva para que no influya en la capacidad del contribuyente, capacidad tributaria del contribuyente. Entonces, lo que hace el Estado en la normativa es devolverle al contribuyente el crédito fiscal, que no se va a poder compensar porque no tiene débito fiscal o tiene muy poco débito fiscal por las ventas dentro del territorio nacional. Entonces, lo que hace la administración tributaria es devolverle el crédito fiscal a través de certificados de devolución impositiva, CDIM se denomina, ¿no? Entonces, el contribuyente recibe los CDIMs, ¿no? Y aquí hay un procedimiento especial, se denomina, hay devolución previa, devolución posterior, ¿no? Pero bueno, en definitiva, cuando la administración tributaria devuelve al contribuyente, ¿no? También puede verificar, ¿no? Puede verificar que ese crédito fiscal que el contribuyente está solicitando que se le devuelva, sea válido o no sea válido. Entonces, en el caso de que la administración tributaria considere que ese crédito fiscal devuelto al contribuyente no es válido, porque no cumple con los requisitos establecidos en la norma, es decir, que tenga la factura original, medios de pago y que esté vinculado con la actividad gravada, entonces va a emitir una resolución administrativa de devolución indebida, ¿no? Entonces, esta resolución administrativa de devolución indebida es susceptible de impugnación a través del recurso de alzada. Resoluciones que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en el lugar del sujeto pasivo. Dentro del procedimiento de determinación, la administración tributaria podría verificar, ¿no? Cuál es el origen de la deuda y quién ha originado la deuda. En el caso, vamos a poner como ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada, en una SRL. Por ejemplo, la característica principal de una SRL es que los socios van a aportar diferente tipo de patrimonios, qué sé yo, dinero, tal vez bienes muebles, inmuebles, a la sociedad y todos los pasivos que tenga esa sociedad van a recaer sobre ese patrimonio sin que el patrimonio de los socios se inmiscuya o se mezcle con ese patrimonio de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Esa es la característica principal de una SRL. Pero en el caso de que, bueno, esta característica principal en materia comercial sufre diferente tipo de variaciones, ¿no? En materia tributaria. Por ejemplo, un contribuyente, una SRL, que tenga deuda tributaria, ¿no? Y que no tenga el patrimonio suficiente como para satisfacer esta deuda, lo que hace la administración tributaria es verificar, ¿no? Verifica. El contribuyente tiene deuda, ¿no? Va a verificar el patrimonio, va a atacar el patrimonio, pero si el patrimonio del contribuyente no es suficiente como para satisfacer esa deuda, va a empezar a investigar quién ha generado la deuda, es decir, quién es el representante legal que con dolo, es decir, con voluntad, con planificación, con alevosía, no ha cumplido con la obligación del pago de la deuda, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, va a emitir o va a iniciar este procedimiento de derivación de la acción administrativa y en todo caso le va a exigir al responsable subsidiario, es decir, al representante legal, el cumplimiento de la obligación tributaria con su propio patrimonio. Entonces, este acto administrativo es susceptible de impugnación en sede administrativa, ¿no? Las resoluciones que rechazan la solicitud de presentación de declaraciones juradas rectificatorias. Bueno, dentro del procedimiento de rectificatoria de las declaraciones juradas tenemos las declaraciones juradas a favor del fisco, declaraciones juradas a favor del contribuyente, las declaraciones juradas a favor del contribuyente requieren de una autorización o de una resolución administrativa que autorice la rectificatoria. Entonces, la administración tributaria no necesariamente tiene que aceptar las rectificatorias que solicita el contribuyente, entonces las puede rechazar y estos rechazos son susceptibles de impugnación. Por otro lado, tenemos las resoluciones que rechazan la solicitud de planes de facilidades de pago, ¿no? El contribuyente, una forma principal de extinción de la obligación tributaria va a ser el pago, ¿no? El pago de las obligaciones tributarias.
Y el contribuyente puede pagar al contado o puede pagar en un plan de facilidades de pago, ¿no? Esta RND ya no está vigente, ¿no? Se ha emitido una RND en la gestión 2018 que regula los planes de facilidades de pago. Entonces, para que el contribuyente pueda beneficiarse, podríamos decir un beneficio, pero en realidad, de acuerdo a mi punto de vista, no llega a ser un beneficio, una facilidad de pago. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de una facilidad de pago implica la aplicación de una sanción del 100% del monto no pagado. Entonces, preferiblemente es deber al banco, prestarse del banco para pagar una deuda y pagar, y deberle al banco, porque el banco no te va a duplicar la deuda, ¿no? Pero en cambio, la administración tributaria, cuando incumples un plan de facilidad de pago, te duplica la deuda, ¿no? Porque la sanción es el 100%. Entonces, para acogerse a un plan de facilidad de pago, hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, el pago inicial, ¿no? Del 5% y la garantía que es el 10%. Bueno, no conozco sinceramente una impugnación por rechazo a un plan de facilidad de pago, ¿no? Sinceramente, revisar la normativa, revisar los precedentes y demás, y no he visto, pero sin embargo está en la normativa, ¿no? También para acogerse a un plan de facilidad de pago, el contribuyente podría ofrecer una garantía. Tal vez en esos casos, cuando la administración tributaria no considere que esa garantía es válida, entonces tal vez podría rechazar, tal vez el contribuyente podría impugnar en esos casos, ¿no? Pero sinceramente no he visto una situación en la cual se genere una impugnación por ese tipo de resoluciones. Pero lo que sí generalmente se ve, y bueno, pues es muy común, tal vez podríamos decir, son las resoluciones que rechazan la extinción de la obligación tributaria por prescripción, ¿no? La administración tributaria, de acuerdo a las características, por lo menos en Bolivia, o la administración pública en Bolivia, ejecuta sus facultades de manera muy tardía. Y esto es básicamente, ¿por qué? Porque la administración tributaria no tiene el personal suficiente, no tiene la infraestructura suficiente o necesaria para que pueda actuar de manera oportuna para poder pagar la deuda, para poder investigar al contribuyente. Entonces, cuando ya investiga, cuando ya genera fiscalizaciones, cuando ya pretende cobrar, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces, la prescripción es una forma de extinción de las obligaciones tributarias y son a solicitud del contribuyente. Entonces, cuando el contribuyente solicita la prescripción de manera formal con una nota a la administración tributaria podría aceptar o rechazar. El rechazo de la solicitud de prescripción es un acto administrativo susceptible de impugnación, ¿no? Muy bien, hasta acá hemos visto y hemos delimitado cuáles son los actos administrativos susceptibles de impugnación. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario que hacer respecto a lo que estamos viendo en esta parte? ¿Nadie? Doctor, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? ¿Hay algún antecedente o algo de que Impuestos Nacionales haya devuelto algún aporte, digamos, que se haya generado un pago por demás, por demasía? ¿Hay devolución por parte del fisco? Sí, sí, yo les voy a comentar un caso personal de una tía que ha pagado por la transferencia de un bien inmueble, ¿no? Ha pagado un impuesto ha pagado el impuesto a la transmisión onerosa de bienes inmuebles, que es de competencia del nivel municipal de gobierno, ¿no? Cuando una persona vende una casa, transfiere una casa de manera onerosa, tiene la obligación de pagar un impuesto. ¿Quién es el sujeto activo del pago del impuesto? La administración tributaria municipal. Pero bueno, pues además, en esa situación que les comento, mi tía había pagado un impuesto, además a la gobernación, que es un impuesto a la transmisión gratuita, ¿no? Por un asesoramiento erróneo, ha pagado también ese impuesto. Entonces, lo que hemos revisado con ella, bueno, pues has pagado de manera indebida un impuesto que no tenías que pagar.
porque el impuesto que has pagado a la gobernación era por un impuesto a la transmisión gratuita y lo que tú has hecho es vender un inmueble que se lleva a tu sobrino, ¿no? A un primo. Entonces, lo que se tiene que hacer es activar este mecanismo o este procedimiento de acción de repetición, ¿no? Y en la acción de repetición se tiene que demostrar, ¿no?, que efectivamente se ha pagado de manera indebida un impuesto, ¿no? ¿Y cómo demuestras? ¿No? Simplemente presentando las boletas de pago, un impuesto el que correspondía, el otro impuesto el que no correspondía, y bueno, pues justificando, ¿no? Se ha pagado dos impuestos y demás con documentación original. La administración tributaria revisa, verifica y bueno, pues emite una resolución, ¿no? Y en el caso que les comento, la administración, el servicio de impuestos emitió su resolución aceptando la rectificatoria y disponiendo la devolución del impuesto pagado de manera indebida, ¿no? Pero la administración tributaria no te devuelve, perdón, la administración tributaria verifica si el contribuyente tiene deuda anterior o no. Si tiene deuda, lo que va a proceder es a la compensación. Es decir, no te va a devolver, sino va a compensar tu deuda con lo que te tiene que devolver. Pero en el caso de que el contribuyente no tenga deuda, entonces lo que va a hacer es devolverle al contribuyente, pero lo que le va a devolver no en dinero, sino en certificados de notas de crédito fiscal, SENOCREFs se llama, ¿no? Y esos SENOCREFs, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven simplemente para pagar impuestos, para nada más. Y también son negociables, ¿no? Una persona lo puede vender al banco y demás. Entonces, en el ejemplo que les pongo, mi tía, con el trámite que hemos hecho, nos han devuelto ese pago indebido, ¿no? A través de SENOCREFs, certificados de notas de crédito fiscal. ¿Y qué tenemos que hacer con esos SENOCREFs? Lo que podemos hacer es, podemos venderlo, ¿no? Podemos venderlo o simplemente podemos pagar impuestos. Entonces, la administración tributaria, en la pregunta que hace la compañera, sí devuelve, o sea, sí devuelve. Y en el caso que la administración tributaria emita una resolución de rechazo a la solicitud de devolución, entonces lo que tiene que hacer el contribuyente es activar los mecanismos de impugnación, lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente no activa los mecanismos de impugnación en el plazo? Bueno, pues lamentablemente no ejercer los derechos de manera oportuna implica el consentimiento de la vulneración de los derechos, es decir, no se puede reclamar posteriormente, ¿no? Muy bien, tal vez alguien tiene alguna otra consulta que quiera hacer, algún comentario. ¿Todo está bien hasta ahora? Muy bien, veamos, ¿no? Entonces, en resumen, de acuerdo a lo que hemos visto, es susceptible de impugnación todo acto administrativo definitivo o de procedimiento que establezca deuda tributaria, sanción o que de alguna forma vulnere algún interés legítimo del contribuyente, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, los actos administrativos definitivos que establezcan deuda o sanción o que de alguna forma vulneren algún interés legítimo, es decir, rechacen alguna solicitud del contribuyente, son susceptibles de impugnación, ¿no? El artículo 4 de la ley 3092 hace el resumen de esta explicación, ¿no? ¿Qué se puede impugnar? Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la administración tributaria. Es decir, en resumen, ¿no? Cualquier acto administrativo que emita la administración tributaria que vulnere algún interés legítimo del contribuyente puede ser susceptible de impugnación a través del recurso de alzada. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? Aquí estoy viendo el chat. Buenas noches, Edwin Villegas. Buenas noches, Edwin. Bueno, esta es la lógica de las impugnaciones, ¿no? El acto administrativo definitivo es susceptible de impugnación. Sí, muy bien, pero los actos administrativos intermedios también pueden ser susceptibles de impugnación. Veamos, el artículo 195, parágrafo segundo de la ley 2492,
señala, el recurso de alzada no es admisible contra medidas internas, dice, ¿no? Es decir, actos administrativos intermedios, preparatorias de decisión administrativa, incluyendo que, es decir, los informes no son susceptibles de impugnaciones, ¿no? Las vistas de cargo no son susceptibles de impugnación. Pero bueno, cuando ya se emite la resolución determinativa, las impugnaciones que pueda realizar el contribuyente pueden ir hasta, o pueden establecer reclamos hasta la vista de cargo, ¿no? Por diferentes motivos. Las actuaciones administrativas previas, la orden de verificación, la orden de fiscalización, el auto inicial de sumario contravencional, el acta de infracción, ¿son susceptibles de impugnación? Obviamente que no son susceptibles de impugnación, no, porque tiene que concluirse el trámite, pero las impugnaciones pueden retrotraer obrados hasta dichos actos administrativos. Las medidas precautorias que se adoptaren a la ejecución tributaria son susceptibles de impugnación, tampoco son susceptibles de impugnación, y hay que explicar este extremo. Cuando la administración tributaria sospecha que un contribuyente va a enajenar sus bienes, es decir, va a vender sus bienes, para liberarse del cumplimiento de una obligación tributaria cuando el contribuyente está en un procedimiento de investigación, de determinación, la administración tributaria para precautelar sus derechos, es decir, el cobro de la deuda, podría solicitar a la autoridad de impugnación tributaria que se establezcan medidas precautorias para que el contribuyente, es decir, anotaciones preventivas, embargos, ¿no? Anotaciones preventivas en este caso de su patrimonio. Y la autoridad de impugnación tributaria podría autorizar a la administración tributaria que emita estas medidas. ¿Estas medidas son susceptibles de impugnación? Bueno, pues no son susceptibles de impugnación, pero cuando las medidas llegan a ser arbitrarias, llegan a vulnerar los intereses del contribuyente, podrían también impugnarse. Dice, no, ninguno de los títulos señalados en el artículo 108 de la ley 2492. El artículo 108 de la ley 2492 establece cuáles son los títulos de ejecución tributaria. Resolución determinativa firme, resolución sancionatoria firme, resolución de recurso de alzada firme, que establezca deuda, jerárquico firme, sentencias firmes, qué sé yo, declaraciones juradas firmes, autos de multa firmes, ¿no? ¿Son susceptibles de impugnación? No. Pero bueno, por ejemplo, una resolución determinativa firme podría ser sujeto a un incidente de nulidad por notificación, porque tal vez esta resolución, para la notificación de esa resolución, no se ha cumplido con los procedimientos correspondientes de notificación, ¿no? Tal vez el contribuyente tenía un domicilio conocido y en todo caso le ha notificado por edictos, ¿no? Tal vez le ha notificado y le han dejado la notificación por cédula a una persona menor de edad. Entonces se pueden presentar diferentes situaciones en las cuales sí se podría plantear incidentes de nulidad para estos títulos de ejecución tributaria. Por ejemplo, la suplantación de personas en declaraciones juradas por extravío del NIT, ¿no? Yo he conocido un caso de un cliente que decía, bueno, yo perdí mi carnet y cuando quise aperturar un negocio, fui a la administración tributaria a obtener mi NIT. Y bueno, pues me dijeron que ya tenía deuda tributaria, ¿no? Pero yo nunca aperturé mi NIT. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando extravié mi carnet, bueno, pues personas inescrupulosas utilizaron mi carnet para, qué sé yo, abrir un NIT, ¿no? Y pagaron cierta deuda y bueno, pues al final se generaron una deuda importante. En esos casos también podrían ser declaraciones juradas, ¿no? Entonces, ¿el contribuyente tiene la obligación de pagar? Bueno, pues la lógica es que no, ¿verdad? No, porque él no ha generado la deuda, pero tiene que demostrar, ¿no? Entonces, el artículo 195.2 señala que no se puede impugnar una declaración jurada, pero en ciertas situaciones muy excepcionales podrían impugnarse, ¿no? A través de un incidente de nulidad. Ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo segundo del artículo 109, salvo en los casos que se deniegue la compensación opuesta por el deudor. El artículo 109 establece las formas de oposición a la ejecución tributaria y una forma de oposición es la prescripción. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente hacer un análisis. Si efectivamente el artículo 195, parágrafo 2, establece situaciones
o actos administrativos que no se pueden impugnar. Y bueno, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al análisis de casos, al análisis de las resoluciones que emite la Autoridad de Impugnación Tributaria y el Tribunal Supremo, podemos advertir que si bien en la norma establecen que no se pueden impugnar, bueno, pues en realidad, ¿no? Sí son susceptibles de impugnación. Vemos estas características, ¿no? Impugnaciones, y para poner ejemplos, ¿no? Impugnaciones con efectos hasta la vista de cargo, en el procedimiento de determinación, ¿no? A orden de verificación o fiscalización, vista de cargo y finalmente resolución determinativa. Se impugna la resolución determinativa, pero la impugnación podría tener efectos hasta la vista de cargo. ¿En qué situaciones? Tal vez esto hemos visto antes, pero bueno, en el primer módulo, pero es bueno recordar, ¿no? La sentencia 244/2012 señala, ¿no? La determinación de la base imponible sobre base presunta constituye un acto reglado y de última ratio. Es decir, cuando la administración tributaria no tiene toda la información para determinar la base imponible sobre base cierta, va a acudir sobre base presunta. Pero cuando la administración tributaria no culmina o no ejecuta todas sus facultades para realizar o para determinar la base imponible, la deuda sobre base imponible sobre base cierta, entonces no podría elegir base presunta, ¿no? ¿Por qué? Porque la base presunta está establecido para determinadas situaciones específicas, ¿no? Y es de última ratio, es decir, siempre y cuando no se pueda sobre base cierta, se va a aplicar base presunta. Cuando hace la administración, cuando omite dicho extremo, entonces la consecuencia va a ser nulidad de obrados hasta la vista de cargo. La determinación de la base imponible es un aspecto sumamente importante para el contribuyente. ¿Por qué? Porque en función a la determinación de la base imponible, el contribuyente puede asumir defensa, ¿no? En base a dicho extremo, o sea, en base a la documentación, información que tiene la administración tributaria, el contribuyente puede asumir defensa. Y también en base a la elección, ya sea base presunta, base cierta, el contribuyente puede presentar los descargos correspondientes, ¿no? Veamos, otro extremo. Auto Supremo 440/2015, ¿no? La administración tributaria, la determinación de la base imponible sobre base presunta se efectuará siempre y cuando no se cuente con la documentación suficiente para determinar la base imponible sobre base presunta. Sin embargo, una vez determinada la base imponible sobre base cierta, no podrá cambiarse a base presunta, pues importaría vulneración al derecho a la defensa. Es decir, la administración tributaria tiene que identificar y tiene que establecer qué método de determinación de la base imponible va a aplicar para determinar la deuda en la vista de cargo, ¿no? Si en la vista de cargo establece sobre base cierta, en la resolución determinativa no podría establecer sobre base presunta, no sería una contradicción. Pero bueno, viceversa sí podría suceder, ¿no? Es decir, base presunta y luego con la información que pudiera presentar el contribuyente, podría establecer sobre base cierta. Pero bueno, pues esta es una situación que tiene efectos de nulidad hasta la vista de cargo. Si bien la carga de la prueba, dice esta sentencia, establecida en el artículo 76, después de notificada la vista de cargo, corresponde al sujeto pasivo, esa depende del modo de determinación de la base imponible, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho antes. La determinación de la base imponible es sumamente importante para el contribuyente porque en función a esto, el contribuyente va a presentar los descargos, ¿no? Entonces, en el caso de que la administración tributaria equivoque o se equivoque en la elección de la determinación de la base imponible, ya sea sobre base cierta o base presunta, entonces, si se equivoca, bueno, pues lo que va a suceder es vulneración del derecho a la defensa del contribuyente y la consecuencia va a ser nulidad de obrados hasta la vista de cargo. Base imponible, depósitos bancarios, perfeccionamiento del hecho generador, ¿no? Los depósitos bancarios efectuados a la cuenta de un contribuyente no es un dato suficiente para demostrar de forma indubitable que se hayan perfeccionado el hecho generador de algún impuesto, ya que estos deben ser asociados a otros elementos probatorios para identificar si se han dejado de pagar tributos en favor del Estado. Este es un error que comete la administración tributaria muy recurrente.
No, lo que hace la administración tributaria en el procedimiento de determinación es solicitar información a terceros. Y una información que solicita a terceros, bueno, pues es a las entidades financieras. Y las entidades financieras pueden informar que determinado contribuyente sí tiene depósitos bancarios, ¿no? Pero el hecho de que un contribuyente, ya sea persona natural o jurídica, tenga depósitos bancarios en sus cuentas, no significa que esté perfeccionando el hecho generador del IVA, del IT y del IUE, ¿no? Entonces, estos son situaciones que son hechos que van a vulnerar el derecho a la defensa del contribuyente. ¿Y hasta dónde se van a retrotraer los sobrados? Hasta la vista de cargo. Si el único elemento de la administración tributaria van a ser el indicio de depósitos bancarios y la autoridad de impugnación tributaria o el órgano judicial anulan obrados hasta la vista de cargo, entonces esta es una nulidad que no se puede subsanar, ¿no? Ya vamos a hablar en el tema de nulidad, bueno, no estamos viendo nulidades, ¿no? Pero vamos a ver más adelante cómo la autoridad de impugnación tributaria emite sus fallos. Y más del 50% de los fallos que emite la autoridad de impugnación tributaria tienen como consecuencia o como resultado la nulidad de obrados. Es decir, la administración tributaria equivoca o se equivoca mucho en los procedimientos o incumple la normativa correspondiente. En el ejemplo que estamos viendo ahora, los depósitos bancarios, si se anula obrados porque en la vista de cargo el reparo o la observación radica en los depósitos bancarios, esta nulidad no se puede subsanar. Es decir, la administración tributaria no va a poder corregir porque necesita, ¿no?, mayores indicios. Ahora, si puede tener mayores documentos, mayor información para resguardar o para justificar que establece o que hay ingresos no declarados, entonces podría corregir y podría emitir una nueva vista de cargo, ¿no? Veamos otros. Base imponible, base presunta, nulidad. La determinación de la base imponible sobre base presunta debe encontrarse respaldada con información que evidencie el perfeccionamiento de la obligación tributaria y refleje la situación real de los hechos que se le atribuye al contribuyente, puesto que la inexistencia de una base imponible objetiva, medible y verificable no sustenta la fiscalización efectuada, constituyendo, por tanto, una inobservancia a los requisitos esenciales de la vista de cargo, que son los hechos, actos, datos, elementos y o valoraciones que la sustenten. Omisión que vicia de nulidad dicha actuación, ¿no? La administración tributaria, para poder ejecutar sus actos, ¿no?, para poder determinar deuda en la vista de cargo, tiene que tener datos reales, objetivos, medibles. Les voy a comentar un caso, por ejemplo, del contribuyente La Cascada. ¿No? La administración tributaria, para verificar que el contribuyente La Cascada, que tenía su fábrica en el Alto, para verificar que efectivamente ha declarado todas las ventas, ha instaurado un medidor, ¿no?, de luz, paralelo al medidor de luz, para verificar cuánto es lo que consumía en luz, y de acuerdo a ello ha establecido diferente tipo de parámetros para establecer cuánto es lo que vendió en determinada gestión, ¿no? Para el órgano judicial, este medidor de luz o este indicio que tenía la administración tributaria que establecía supuestos ingresos no declarados no era suficiente, y efectivamente no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración tributaria debía tomar otros indicios más, otra información más. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia le dijo, la administración tributaria podía haber verificado otros indicios o otra información, por ejemplo, el consumo de agua, de esas gestiones fiscalizadas, qué sé yo, la fabricación de bolsas plásticas, o no bolsas, o botellas plásticas, o botellas de vidrio. Es decir, tenía la administración tributaria mayores elementos para poder demostrar que el contribuyente efectivamente no estaba cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. Entonces, la vista de cargo es un acto administrativo esencial, ¿no?, por el cual la administración tributaria, después de agotar todos sus medios de investigación, puede establecer la determinación de la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta. Bueno, otro ejemplo, procedimiento de determinación e incumplimiento de plazos, nulidad. ¿Qué pasa cuando la orden de verificación y la vista de cargo
entre la orden de verificación y la vista de cargo se excede el plazo establecido en la norma, ¿no? El plazo establecido en la norma entre la orden de verificación, fiscalización y la vista de cargo son 12 meses, ¿no? Un año. ¿Qué pasa si transcurre más de ese tiempo? Entonces, no es un criterio de nulidad, ¿no? Depósitos bancarios al exterior, básicamente tiene el mismo concepto que el ejemplo anterior, ¿no? ¿Qué pasa cuando un contribuyente recibe o envía depósitos bancarios al exterior? La administración tributaria presume que esos depósitos son por la compra o la importación de productos. ¿Es un elemento suficiente para determinar el hecho generador de un tributo? No. Base imponible cierta, depósitos bancarios, declaraciones únicas de importación, tiene el mismo contexto anterior. Determinación, procedimiento de determinación. Y este también ya hemos explicado, ¿no? El procedimiento de determinación debe ser efectuado con transparencia, claridad, certeza, debiendo fundarse en motivos de hechos reales, existentes, verdaderos, específicos, conducentes y sustentados en el cumplimiento de la ley. Pues si es así, si los hechos en que la administración fundó su decisión no hubieran existido o no hubieran sido tales como la administración tributaria creyó afirmar al resolver, se vulneraría el derecho fundamental a la defensa, ¿no? Es decir, el procedimiento de investigación, de determinación expuesto en la vista de cargo tiene que ser claro y tiene que ser objetivo, ¿no? Básicamente eso. Es decir, hay varios ejemplos de los que estamos viendo ahora que en una impugnación pueden recaer hasta la vista de cargo, ¿no? Hemos visto acá cuál es el contexto de lo que estamos viendo. El artículo 195, parágrafo segundo de la ley 2492, establece que el recurso de alzada no es admisible contra medidas internas preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo vistas de cargo, hemos dicho, ¿no? Es decir, ¿se puede impugnar una vista de cargo? Bueno, pues no se puede impugnar. ¿Por qué? Porque primero tiene que emitirse la resolución determinativa, pero se emite la resolución determinativa y los efectos de la impugnación pueden ir dirigidos a la vista de cargo e incluso un acto administrativo anterior, ¿no? ¿En qué situaciones, y este es un caso muy excepcional, ¿no? Creo que no se puede repetir, pero que es útil para poder explicar esta situación? Impugnaciones con efectos hasta la orden de verificación, ¿no? ¿En qué situación puede suceder esto? Bueno, pues esta sentencia 39 de 2016 nos señala lo siguiente: nulidad de la orden de fiscalización o verificación por firma de un funcionario público o de un servidor público que la fecha de emisión de dicho acto administrativo había cesado en sus funciones. Bueno, entonces el contribuyente, bueno, pues con la información que tenía, se tomó la tarea de investigar y verificar que la orden de verificación emitida fue firmada por un gerente que a la fecha de emisión del acto administrativo ya no fungía como gerente. Es muy particular, muy excepcional esta situación, ¿no? Cuando le otorgan al servidor público su memorándum, al gerente de destitución, qué sé yo, o de agradecimiento, y el mismo día emite un acto administrativo, ¿no? Firma un acto administrativo. ¿Es válido o no es válido? Bueno, en el caso que estamos analizando, bueno, pues no es válido, entonces está en efectos hasta la orden de verificación o fiscalización, ¿no? Bueno, entonces son situaciones excepcionales que estamos poniendo como ejemplos, ¿no? Para concluir la clase de hoy, veamos esta parte, ¿no? Primera fase, el recurso de alzada. Debo manifestar, y esto en criterio a la verdad y a la sinceridad, que el recurso de alzada y el recurso jerárquico son sumamente sencillos, ¿no? No revierten complejidad en la tramitación de los mismos. ¿Dónde radica el éxito de una impugnación en el recurso de alzada? Radica básicamente en el recurso de alzada, ¿no? En la formulación del recurso de alzada, en los argumentos del recurso de alzada y en los documentos probatorios o en los medios probatorios que van a respaldar las afirmaciones del recurso de alzada, ¿no? Después vamos a tener
dos procedimientos más, pruebas y alegatos. Pero el contribuyente o la administración tributaria, si tiene, bueno, en este caso el contribuyente, si tiene un recurso de alzada correctamente fundamentado, ¿no? Bueno, pues ni siquiera va a ser necesario que presente pruebas dependiendo de las circunstancias y tampoco va a ser necesario que presente alegatos, ¿no? Entonces, el procedimiento de impugnación, ¿no? La primera fase del procedimiento de impugnación en sede administrativa es sencillo, ¿no? Es sumamente sencillo, eh, pero el éxito radica en la formulación o en la exposición de los agravios en el recurso de alzada, ¿no? Y bueno, pues veamos el procedimiento de determinación, perdón, el procedimiento de impugnación en el recurso de alzada. Pero hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer? Colegas. ¿Nadie? Muy bien, entonces veamos a grosso modo esta parte y la siguiente clase ya vamos a explicar un poco mejor. Bueno, para empezar, el recurso de alzada, cuando la administración tributaria notifica al contribuyente con un acto administrativo susceptible de impugnación, el contribuyente tiene 20 días para poder impugnar, ¿no? Y en esta parte quisiera, por favor, para terminar la clase de hoy, que me digan, 20 días, se computan en 20 días hábiles, 20 días corridos. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo se computan los 20 días para la interposición del recurso de alzada? ¿Días calendario? Ya, días calendario, muy bien. ¿Alguien más? Tenemos dos criterios, ¿no? Días hábiles, días calendario. Muy bien. ¿Por qué se establecen días calendario? ¿Por qué se aplican días calendario? ¿O por qué se aplican días hábiles? Para los 20 días de impugnación en sede administrativa, al recurso de alzada. Porque se respetan los horarios de trabajo. ¿Cómo era? Muy bien, muchas gracias, Shirley. Entonces, recordemos esta parte que es importante también para no incurrir en errores, ¿no? El artículo, todo lo que tenemos que ver, ¿no? De acuerdo al principio de legalidad, es conocer la normativa, ¿no? En la norma está todo lo que se tiene que interpretar, todo lo que se tiene que aplicar, ¿no? El artículo 4 de la ley 2492 establece cómo se debe efectuar el cómputo de plazos en materia tributaria, ¿no? Y el artículo 4 establece, si son hasta 10 días, ¿no? Si el plazo establecido en la norma es hasta 10 días, siempre se computa en días hábiles. Si es mayor a 10 días, se computa en días corridos, ¿no? Esa es la lógica. O, bueno, no la lógica, sino es establecido en la norma. Hasta 10 días son días hábiles, mayor a 10 días son días corridos, ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a computar el plazo o los plazos? Desde el día hábil siguiente, y si el último día cae un día inhábil o feriado, se recorre al día hábil siguiente, ¿no? Esta forma de interpretación del cómputo de plazos es particular en materia tributaria. En otras materias no necesariamente se aplica esta forma de interpretación, ¿ya? Muy bien. 20 días hábiles. Si al contribuyente le notifican con una resolución determinativa un día viernes, entonces el día número 1 va a ser lunes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el cómputo de plazos,
porque yo conozco colegas, conozco a otros profesionales que tal vez incurren en error al momento de hacer el cómputo y bueno, pues presentan su recurso de alzada de manera tardía, se hacen vencer plazos y demás, ¿no? Entonces es importante conocer. Bueno, de momento yo me quedo hasta acá, estimados colegas, no llamé lista, pero bueno, pues yo tomando una foto ya voy de quienes están presentes actualmente, que están acá, yo puedo ver quiénes están presentes, voy a considerar la asistencia, ¿no? Les agradezco mucho Doctor, buenas noches. Karen, ¿cómo estás? Doctor, mil disculpas que lo interrumpa y buenas noches a todos los participantes. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos. Un favor, vi en el cronograma que, bueno, creo que no están bien las fechas. Doctor, si me puede corregir, el día de ayer vi la foto que le envié. Bueno, y quería aclarar eso, ¿no? Cambiamos lo que es la tarea que teníamos, el control de lectura, para el día viernes, y cambiamos, y los foros es como si de martes hasta domingo tienen para responder. Simplemente eso, doctor, agradecerle mucho y nos vemos el día. Muy bien, entonces, tenemos un control de lectura. Este control de lectura va a estar, lo pueden ustedes tomar en la plataforma de la fundación y hemos, en el grupo de WhatsApp que me han añadido, ya establecí qué artículos del Código Tributario tienen que leer, ¿no? Y básicamente son los artículos que corresponden a las impugnaciones en materia tributaria, el recurso de alzada y el recurso jerárquico, ¿no? Y los foros, bueno, pues los foros tienen que responder en función al avance de materias que estamos viendo, ¿no? El siguiente viernes también vamos a concluir con este tema. Espero que podamos concluir con el recurso de alzada, pero también de todas formas les voy a explicar si es conveniente, en qué situaciones, bueno, en qué circunstancias es conveniente interponer un recurso de alzada, o en qué circunstancias también conviene interponer una demanda contencioso tributaria, ¿no? Porque tienen características diferentes, ¿ya? Entonces, voy a tomar una fotito como tema de asistencia el día de hoy. Y bueno, ya sé quiénes están, ¿no? No se preocupen, yo veo los nombres y es suficiente para mí. Muchas gracias, hasta el viernes, nos conectamos el viernes. Hasta el viernes, doctor. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego.